porque yo no puedo leer el menú. Lenguaje inclusivo, tema muy mencionado hoy en día. Las personas LGBTQ+ exigen cambiar los pronombres ellos y ellas y ser llamados ellas, ya que no se identifican con los géneros femenino ni masculino, que son los usualmente utilizados. Al hablar del lenguaje inclusivo nos referimos a la manera de comunicarse, ya sea verbal o no verbal, sin discriminación alguna. En el libro Propuestas de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo, una argumentación documentada para acercar posturas muy distantes, escrito por Alex Grigelmo, mencionan algo muy interesante. Alex en su libro habla sobre una profesora que pide a sus estudiantes dibujar una persona. Todos ellos trazaron un círculo dando a entender que era la cabeza, una línea vertical que constituía el torso, dos líneas diagonales de manera oblicua para hacer las piernas. Luego de esto les pidió hacer a una mujer. Hicieron exactamente lo mismo, con la única diferencia que en la parte del torso que se une con las piernas, hicieron un triángulo representando una falda. Según Alex, lo que da a entender la maestra es que si la mujer usa pantalón no quiere decir que no representa a una mujer, que lo único que esto es un signo, una representación que no busca ofender ni menospreciar a alguien. También habla acerca de las distintas señales que se encuentran en la calle. Una señal de cruzar muestra a una persona con dos brazos y dos piernas. Esto querrá decir que si alguien que no tiene un brazo o una pierna no hace parte del grupo de personas, es poco posible tener tantas señalizaciones para representar a cada persona con su diferente discapacidad. En el libro aclara que es una simple simbología. Según el texto, un acercamiento al lenguaje inclusivo en género y discapacidad, escrito por Marcela Ramírez Morera, menciona lo siguiente: el género y la discapacidad interactúan colocando a las personas que viven con ambas categorías en una posición desigual respecto a las mujeres, hombres y a las personas sin discapacidad, por lo que se afirma la existencia de una múltiple discriminación, la cual es consecuencia de la carencia del uso del lenguaje inclusivo, presente en los currículos universitarios que omiten ambas perspectivas. Las personas pertenecientes al grupo LGBTQ+, trabajan en exigir derecho para ellos en el lenguaje inclusivo, pero ¿alguien ha pensado en el lenguaje inclusivo para las personas con discapacidad? Para ser más exacta, las personas con discapacidad visual. Ellos también merecen ese derecho. Hubo un hecho en particular que me hizo pensar en esto a profundidad. Hace un tiempo me encontraba con mi familia en un restaurante. Un integrante de ella, que nació con discapacidad visual, al momento de que nos atendieron y pasaran la carta con el menú, con su inocencia, él hizo una pregunta que quedó retumbando en mi cabeza: ¿por qué yo no puedo leer el menú? Una sencilla pregunta que me tocó el corazón e hizo que pensara en lo importante que es el lenguaje inclusivo. Todas las personas tenemos derechos, y si hablamos del lenguaje inclusivo en el ámbito de la sexualidad, ¿por qué no hacerlo para las personas con discapacidad, si ellos tienen los mismos derechos que todos? Como menciona Carlos Parra Duzán, investigador senior Universidad Sergio Arboleda, la Constitución de 1991 consagró los derechos de las personas con discapacidad en distintas dimensiones, desde el respeto de su dignidad humana por su propia condición de persona, con la consagración expresa de sus derechos en 4 artículos de la Constitución del 91, como grupo de especial protección en nuestro Estado Social de Derecho y desde el bloque de constitucionalidad. El artículo 13 señala que se deben adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, pues como sabemos, las personas con discapacidad constituyen un grupo tradicional e históricamente discriminado, en el que aún persiste la exclusión social estructural. Y no solo esto, también en el ámbito escolar. Es muy difícil para un niño con discapacidad visual acceder a una buena escuela donde se encuentren los implementos necesarios para el estudio de estos. Los maestros deberían estar capacitados y preparados para recibir niños con esta y otras discapacidades, tener los materiales necesarios de clase para recibir una educación digna, como es el derecho de toda persona colombiana. Es como hoy en día, se hace complicado estudiar si no se tiene un aparato electrónico, pues una regleta y libros escritos con braille son el instrumento esencial de estas personas. ¿Y cómo incluir a las personas con discapacidad visual a la sociedad si no le damos importancia y tampoco pensamos en esos pequeños detalles? Póngase usted en los zapatos de estas personas. ¿No le sería incómodo entrar a un restaurante solo y tener que pedirle a alguien que le lea el menú?
junto con sus precios y que se lo repita cuantas veces quiera? ¿Por qué no agregar a los restaurantes un menú que esté escrito con braille? De esta manera, los derechos de las personas con discapacidad visual tendrían más oportunidad de ingresar a la sociedad. Podrían disfrutar de una sencilla actividad como lo es salir a comer algo y sentirse cómodos. Y quizás en algún momento pueda salir con mi familia a disfrutar de una deliciosa comida todos juntos y no tener que escuchar la pregunta ¿por qué yo no puedo leer el menú?